Hechos 17:1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Dónde llegaron? El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, llega a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario, era necesario que él padeciese, pero que más, que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron. ¿Qué alborotaron? La ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Y yo quiero que subraye esto. ¿Qué era lo que gritaban? Vamos, con ese ánimo que usted tiene esta mañana, espectacular. ¿Qué era lo que gritaban? Miren lo que gritaban: estos que trastornan el mundo entero ya llegaron a esta ciudad. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Verso 7: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. ¿Y por qué los contravienen? Porque ellos decían, gracias, ¿qué era lo que decían, Señor? Wow, no le escucho. ¿Qué es lo que hay? Hermano, hay otro rey. Gracias, dije que hay otro rey. Hay otro rey, señores, hay otro rey. Y ese rey se llama Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero tenía fianza de Jasón, y de los demás lo soltaron. Los trastornadores del mundo. Quiero cerrar esta semana hablándole de los trastornadores del mundo, la iglesia que confronta ideologías. Señores, en el segundo viaje misionero, Pablo llega a Tesalónica. Y como siempre, Pablo, como misionero, comenzó a predicar. La gente se convirtió. Leímos que por 3 días de reposo en la sinagoga predicando. Y mucha gente se convierte, pero también hay un alboroto, se genera una controversia. Y agarran a algunos hermanos y los traen. Y el grito de la gente de la ciudad era uno: estos que trastornan el mundo han venido acá. Pero yo quiero que observe la frase: estos que trastornan el mundo. Ya de por sí, que están identificando en esa frase. Estos cristianos habían afectado todo el mundo conocido. Por supuesto que esa palabra mundo, ¿a qué se refiere? Esa palabra mundo para aquella época no está pensando en todo lo que es el globo hoy. Ellos están hablando del mundo grecorromano, el mundo que se conocía. Donde quiera el imperio había conquistado lo que había llegado. Pero esta gente está diciendo, en cada rincón del imperio ha habido un grupo de gente que está causando trastorno. Ahora esa gente ha llegado aquí. ¿Qué significa trastornar? Analicemos brevemente esto. ¿Qué significa la palabra trastornar? O sea, ¿qué era lo que esta gente estaba diciendo? Señores,
los que han causado conmoción, los que alteran, los que agitan las cosas, han llegado acá. Por supuesto que esta expresión es una expresión de desprecio para esta gente, pero detrás de ella hay una realidad. ¿Cuál es la verdad? Que el cristiano afectaba las estructuras. Gracias. Que el cristiano afectaba las estructuras de una sociedad. Que no era un movimiento metido en un templo, sino que causaba conmoción. En otras palabras, trastornar, ¿qué es? Es alterar, es sacudir el orden moral, religioso y político de su época. Señores, en su época y en toda época pudiéramos pensar, es alterar. Ahora, la fuerza de este verbo, cuando uno analiza el verbo desde el origen griego, apunta a 3 niveles: trastornar la mente, trastornar la ciudad y trastornar el sistema de poder. Entonces, ¿por qué trastornar la mente? Porque estaba rompiendo con marcos de interpretación antiguos. El apóstol Pablo llegó a decirles: señores, aleluya, él murió, pero resucitó. La ciudad misma, había una conmoción social visible, y el sistema de poder, que en aquel momento era el poder imperial, se sintió amenazado. Y uno se pregunta siempre que uno lee esto, qué cosa tan curiosa. Un puñado de gente sin armas, sin soldados, ¿cómo va a causar una desestabilización a un imperio tan poderoso en ese momento como el romano? Pero señores, hay algo más grande que las armas. Aleluya, gracias. Hay algo más grande que las armas, y es el poder del evangelio. ¿Alguien dice amén a eso? Señores, yo quiero que tú entiendas algo. Tú y yo estamos puestos para causar cambios. Wow. No para acomodarnos a un sistema, para causar cambios. A partir de aquí, entonces, yo me pregunté, ¿por qué el evangelio que llegó a Tesalónica tiene semejante testimonio de esta gente? Y permítame hablarle de 3 claves rápidamente. 3 claves para trastornar al mundo desde la vivencia de los cristianos primitivos. ¿Qué fue lo que hizo diferente a esta gente? Número 1, usted y yo vamos a transformar el entorno si predicamos el poder de la resurrección. Gracias. Dije, si predicamos el poder de la resurrección. Oh, aleluya. Señores, hoy es día de resurrección. Gracias. Hoy es día de resurrección. El centro del cristianismo se llama la resurrección. Por eso el capítulo, vamos, si le vas a aplaudir, claro. Por eso el capítulo 17, verso 3, 17:3, ¿qué dice Pablo? Dice: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. ¿Y qué es lo que hace diferente al cristianismo? No es la muerte de Cristo en la cruz. Déjeme decirle, con todo y que la cruz es vital para la redención, pero déjeme decirle algo: por más cruentamente que hubiera sido lo que fue la muerte, si Cristo hubiera muerto y no se hubiera levantado, hubiese quedado como cualquier mártir. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Que la tumba está vacía. Tenemos la tumba vacía. Vamos, alguien aplaude al Señor. La tumba está vacía, mi hermano. Por eso el mismo apóstol Pablo predicó a los Corintios en el capítulo 15: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería la predicación, vano sería esta mañana, vano sería su fe.
Vano sería toda esa luchadera que usted carga. Pero señores, todo tiene sentido a pesar de las batallas, porque Él resucitó. Vivió, murió y se levantó. Y Él vive. Gracias, dije que Él vive. Pero escúcheme, para nosotros la resurrección es un concepto. Muchas veces es una doctrina bonita, pero para aquellos cristianos era una vivencia. Los que estuvieron el viernes acá y los que estuvieron conectados también desde casa pudieron ver un documental. ¿Cuántos vieron el documental? Wow. Ahora, déjeme le explico dónde está la diferencia. No es que los cristianos amaban morir. Nadie quiere morirse. Nadie quiere morirse. Pero, ¿por qué, a pesar de la crueldad de los juegos de gladiadores y de todo esto, muchos cristianos se entregaban? Obviamente porque no había más. Pero señores, es porque los cristianos tenían claro el poder de la resurrección. La resurrección no solo fue un mensaje que los cristianos predicaban, fue una certeza que les quitó el miedo a morir y les dio valor para vivir de una manera que transformó el imperio. ¿Qué se dio Roma? ¿Qué cuenta se dio Roma? Roma se dio cuenta 300 años después de una cosa: que a pesar de todas las persecuciones que hubo, a pesar de tanta sangre derramada en las arenas de los coliseos, el evangelio siguió creciendo. Entonces Roma se dio cuenta de una cosa, lo que leímos y oímos en parte en el documental, que la muerte de cada mártir se volvía una semilla. Por cada cristiano muerto habían 10 que nacían de nuevo. Porque el testimonio de ellos habló más que las palabras. Porque, señores, la fe tuya habla más que tu mensaje. Aleluya. Oh, la fe tuya habla más. Como tú enfrentas las crisis, habla más que 50 o 100 mensajes que yo predique. Yo hablo más por la fe que he tenido que enfrentar y los problemas y las batallas que haya tenido que vivir, que por todos los mensajes que te pueda predicar un domingo. Esta gente entendía el poder de la resurrección. Él vive, hermano. Aleluya, Él vive. Y si Él vive, tú vivirás. Si Él vive, tú vivirás. Vamos, apláudale. Aleluya. Lo que hacía que esta gente predicara a Jesús es porque, lógico, mire, yo quiero que usted le ponga lógica a esto. La resurrección es un impulso muy poderoso para predicar. Porque tú no estás hablando de alguien que está en una tumba, estás hablando de alguien que vive. Gracias, dije alguien que vive. Tú tienes que entender el poder de la resurrección. Por eso el imperio y las ciudades griegas y romanas fueron trastornadas. Pero en segundo lugar, señores, nosotros trastornamos al mundo si vivimos en el poder del Espíritu Santo. Gracias. No hay otra manera. Si tú y yo vivimos en el poder del Espíritu Santo. Esas lenguas de fuego que vinieron en aquellos 120 fueron lenguas de fuego que se fueron multiplicando en muchos. Es más, Pablo a la iglesia de Tesalónica le escribió dos cartas. Vaya conmigo a la primera carta a los tesalonicenses. Por favor, tome la escritura. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 4. Mire lo que Pablo les escribe. Primera de Tesalonicenses 1, 4. El apóstol Pablo escribiéndole dos cartas a la iglesia de Hechos, la iglesia que él llegó, les dice: porque conocemos, hermanos,
amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que, aleluya, ¿en qué llegó? Diga conmigo, en el poder. ¿Poder de qué? Del Espíritu Santo, porque el evangelio es poder de Dios. Porque esta gente recibió un evangelio que llegó en el poder. Porque esta gente vivió en el poder del Espíritu Santo. Porque lo que cambia vida es el Espíritu Santo. Gracias, yo dije que lo que cambia vidas es el Espíritu Santo. ¿Alguien lo cree acá? Wow. Es más, mire lo que dice el verso 9. Lea conmigo el verso 9. Versículo 9. Mire el testimonio de Pablo de esta iglesia. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste. ¿De dónde? O sea que la gente que vivía en Tesalónica era gente idólatra. Gente idólatra, entregada lo más seguro a cultos de muchos dioses, incluyendo la adoración al emperador. Pero mire lo que dice Pablo: ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Y para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual, otra vez resalta, resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Aleluya. Necesitamos al Espíritu Santo. Gracias por su alegría. Yo dije que necesitamos al Espíritu Santo. Vamos, fuerte ese aplauso. Aleluya. Escúcheme, mi hermano. No hay manera de afectar una ciudad si no es por el Espíritu Santo. El problema es que nosotros como iglesia hoy, como cristianos particularmente, casi todo lo que hacemos no depende del Espíritu Santo. La verdad es que hoy, seamos honestos, hoy tenemos al alcance muchas cosas y no dependemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está relegado a lo más fondo por allá. Pero aquella gente necesitaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vida. Oh, el Espíritu Santo es vida. Necesitamos al Espíritu Santo. Pero lo tercero y último que quiero decirle, pero que es el corazón de esta palabra, señores, es que tú y yo trastornamos el mundo cuando proclamemos que Jesucristo es Rey. Gracias. Tú y yo vamos a trastornar el mundo cuando entendamos que Jesús es Rey. Y aquí es donde está el corazón de esto, y aquí me voy a detener en esta parte final, pero a la vez es una parte muy clave. Y yo quiero que tome conmigo Hechos 17 nuevamente, porque Hechos 17, 7 nos da la razón por la cual gritaban: estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Y decían, póngale cuidado, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos, ¿cuántos? Gracias. Todos estos, no algunos, todos. Todos estos, ¿quiénes son todos estos? Todos estos hermanitos, los hermanos convertidos de Tesalónica. Ellos tienen otra cosmovisión. Recuerde lo que dijo Pablo en la carta: se convirtieron ¿de dónde? De los ídolos al Dios. O sea, ellos vivían en una ideología. ¿Cuál era la ideología que vivían? Vivían una ideología de idolatría, de paganismo. De allí se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Y ahora esta gente contravienen los decretos de César diciendo, aleluya. Y esta frase debería alguien animarse, porque ellos están diciendo: hay otro rey. Aleluya.
Yo vengo a decirle a alguien, hay otro rey. Iglesia, hay otro rey. Note esto, venga, sígame acá. ¿Qué es lo que la gente le disgusta de los cristianos? ¿Cuál era el problema de los cristianos de Tesalónica? Note que la gente no está diciendo, es que ellos están proclamando otra religión. Es que ellos están defendiendo una denominación. No. Es que ellos están proclamando que hay otro rey. Eso a usted no le dice nada, pero yo quiero que usted entienda esto. En el primer siglo, esto era un escándalo. Era un escándalo. La acusación de estos hombres era un escándalo terrible, porque estos hombres están diciendo, hay otro rey. Note que a ellos no los están acusando de que predicaban de milagros, de que tenían otra religión, oiga, de que cantaban raro. Esa gente como que canta raro. No. Es que esta gente están diciendo que hay otro rey. Pero en medio de aquella sociedad, ¿cuál era la ideología que gobernaba? Muy bien, que el César era rey. Ahora, deténgase aquí un poquitico para que entendamos. En el Imperio Romano, con el pasar de los años, los césares, los emperadores, no solo dejaron de ser gobernantes de orden político, sino que casi se volvieron dioses. Por eso los emperadores terminaron siendo los maximus pontífices. Una expresión que luego ya la iglesia tradicional tomaría. Porque el emperador se atribuyó casi títulos divinos. Y el culto al emperador se volvió una religión, pero no una religión de templos. Es que adorar a César, ¿qué significaba? Adorar a César era lealtad. El imperio, para mantener unido al imperio, probaban la lealtad de la gente con su adoración. Entonces la gente tenía que pararse delante de las estatuas de César y quemarles incienso. Pero cuando el cristianismo irrumpió en la escena, comenzó a desatar algo tremendo. Porque en cada rincón del imperio se escuchaba una frase. Aleluya. Vamos, ¿qué es lo que comenzó a escucharse en el imperio? Hay otro rey para mi casa. Yo vengo a decirle que hay otro rey para tu casa. Vamos, alguien dice amén a eso. Hay otro rey para tu vida. Antes mi rey era el ídolo. Antes era Zeus, Júpiter, César, quien sea. Pero ahora hay otro rey. Ay, aleluya. Ahora, eso es fácil de escribirlo acá, fácil de escribirlo, pero vivirlo. ¿Qué significaba si usted decía que había otro rey? ¿Eso significaba que usted no era leal a César? Por lo tanto, eso era deslealtad. Escúcheme, la expresión otro rey es una expresión de repercusiones políticas enormes y de gobierno. Porque cuando usted decía yo tengo a otro rey y no a César, entonces usted era acusado de sedicioso, de tradición. Y si usted es acusado de tradición, ¿cuál es su destino? O para no morir, ¿qué tenía que hacer para no morir? El acusado, para no morir, la única manera, y si usted se acuerda del documental, los que vimos, porque como dijo el documental, a Roma realmente le salía muy cara las ejecuciones. ¿Usted cree que Roma quería matar por matar? No. Por eso Roma a todos, sobre todo a los cristianos, los sometía a una presión psicológica.
los metía en cárceles terribles, todo, y luego los exponía ante magistrados, jueces, para que los cristianos que dijeran: ay, venga, mire, venga, vamos a hacer una cosa. Yo le quemo allá a César y luego voy y me arrepiento. Yo voy a negar, yo voy aquí a negar con tal de que no me maten, señores. Pero los cristianos declaraban: Jesús es rey. Ahora, los cristianos de aquella época no tenían un problema que hoy tenemos. Y permítame hablarle de esta enfermedad. Ya la tocamos en uno de estos días. Pero mire esto que está acá: la mente dividida. Diga conmigo: mente dividida. ¿Cuál es el gran problema de los cristianos? La mente dividida. Hey, a partir de aquí esto se va a poner interesante. Póngale cuidado al problema que hay. Póngale cuidado al problema que hoy hay. El problema es que con el pasar de los años y de los siglos, el cristianismo fue infiltrado por una filosofía y luego se estableció un pensamiento que el ciudadano de a pie no se da cuenta. Pero le voy a decir esto: usted y yo no nos damos cuenta, a menos de que alguien experto nos haga un diagnóstico de vida, como un médico. Pero usted y yo tenemos algo que se llama una mente dividida. La vida de muchos cristianos funciona en dos esferas, en dos encendedores. Cuando usted llegó ahorita aquí al templo, allí cuando se bajó en su carro allá en la carpa o llegó en el taxi, apenas usted entró aquí, ¿qué encendió? Encendió su chip modo iglesia. Por eso usted entró y usted entra. Dios le bendiga, hermano, aleluya, gloria. Usted ya encendió su modo iglesia. Usted está en su modo iglesia porque usted está hoy en sus 2 horas sagradas. Estas son sus 2 horas sagradas. Porque su mente cree que el cristianismo solo son 2 horas. O no 2 horas solamente del culto. Es decir, cada vez que usted venga a la iglesia, las 2 horas del templo son las horas sagradas. Entonces usted enciende su chip. Ahorita yo estoy en mi modo sagrado. Mi modo sagrado. Entonces estoy escuchando la palabra. Cristo es adorado. Por eso si a usted le predica el predicador: ama a Cristo, ¿usted qué dice? Amén. ¿Cuántos Cristo es su Señor? Amén. Porque claro, usted está en el chip sagrado en este momento. Sus pensamientos ahora son moldeados por la fe. Claro. En este momento, si yo le digo a la hermana: hey, hermanita, usted, hermana, róbele la cartera a ella. Róbele. ¿Y por qué no le roba? Róbele ahí. Róbele, nadie da cuenta, róbele. Ah, ¿por qué no le roba? Ay, no, pastor, uy, sangre de Cristo. Uy, Dios mío, pastor, ¿usted qué está diciendo? Sí, claro. Pero la misma persona que no roba en la iglesia, usted apenas salga de aquí y se monta en su carro, apaga el chip sagrado y prende el secular. Y el mismo que en la iglesia no roba, allá en la oficina roba. Y venga, los que son, ¿cuántos son casados? Uy, voy a decir algo feo, pero ¿qué más? No, mejor no lo digo, es que eso está muy feo. No, está feo, pero mire lo que pasa. Usted en la iglesia no le pone ni una mano a la mujer, pero en la casa es capaz de pegarle. ¿Le pega? Por eso hay hijos y esposas o esposos que dicen: ojalá mi papá viviera en la iglesia. Ajá, ¿y por qué? Claro, porque en la iglesia es otro.
en la casa. ¿Sabe qué ha generado la mente dividida? Eso tiene unas consecuencias. La primera consecuencia es la doble moral, la doble vía. Ese es el primer problema. La primera consecuencia es que tenemos cristianos que en la iglesia son una cosa y en la casa otra, en los negocios otra. Por eso es que los cristianos en cualquier otro lado, mire, el que aquí adora chic sagrado, pero usted lo lleva al cuadro político, por ejemplo, robe acá, robe, no, pero allá sí roba. Pastor, es que allá la política se maneja así. Eso es porque usted tiene la enfermedad de la mente dividida. Ese es su problema. Por eso, consecuencias. Primera consecuencia de esta visión: doble ánimo, un cristiano de doble vía. 2, pérdida de propósito. Pérdida de propósito, porque a veces perdemos el propósito. Nosotros creemos que nuestra profesión no tiene valor y su profesión tiene valor. Lo que usted hace, su empresa tiene valor. Número 3, irrelevancia cultural. Escúcheme. ¿Qué fue lo que gritaron de los cristianos de Tesalónica? ¿Ah? Estos que trastornan al mundo. O sea, ¿qué era lo que estaban diciendo los cristianos de Tesalónica? Oiga, esa gente influencia a la sociedad. Pero la pregunta es, ¿por qué usted y yo somos tan irrelevantes culturalmente? ¿Por qué somos tan irrelevantes? ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo de hoy está afectado por la doctrina de las dos esferas. Por eso el cristiano que está en una empresa es irrelevante, porque en la iglesia es sagrado, pero en la empresa es otro. El cristiano que está en la política, por eso, mire, ¿cuántos cristianos son irrelevantes en la política? ¿Por qué? Porque ellos tienen la cultura de las dos esferas. Y se pierde la identidad fácilmente, porque no tenemos claro que Él es rey. Él no es rey de la iglesia, Él es rey de toda la vida. Gracias, dije que Él no es rey de la iglesia, Él es rey de toda la vida. Oh, escúcheme, esto es tan serio que no es tan fácil entenderlo. No es tan fácil entenderlo. Y óyeme bien, esto de las dos esferas, yo no estoy hablando que solo es un problema del cristiano evangélico, estoy hablando del todo el cristianismo. Llámese católico, evangélico, protestante, lo que sea. Esto es un problema. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta, señores? La respuesta del cristianismo bíblico se acuñó en una frase que se llama corandeo. Diga conmigo, corandeo. Es una expresión latina para hablar de vivir delante del rostro de Dios. Corandeo. Tú tienes que entender que tú eres un cristiano corandeo, que tu vida vive todos los días delante del rostro de Dios. Aleluya. ¿Qué significa corandeo? Escúcheme. Corandeo sostiene que toda la vida es sagrada. Corandeo sostiene que toda la vida es sagrada porque todo fue creado por Dios y reconciliado en Cristo Jesús. Todo ha sido creado por Dios, todo ha sido reconciliado en Cristo. Yo quiero mostrarte lo siguiente. Quiero mostrarte una imagen con varias profesiones. Yo te quiero mostrar esta imagen: un pastor, un médico, un abogado, un arquitecto. Quiero preguntarles, ¿cuál de estos trabajos es más sagrado?
Seguro. ¿Cuál de estos trabajos es más sagrado? ¿Ah? De verdad. Bueno, vamos a hablar de otra manera. Entonces, ¿cuál de estos trabajos tiene que portarse más santo? Vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. Entonces, ¿cuál de estos tiene que ser más santo? ¿Seguro todos? Mira, ahí está nuestro problema. Se fija que uno no sabe. Claro, estamos en el marco de la palabra, pero le voy a decir, el problema es ese. La sociedad de hoy, ¿a quién le exigen más santidad? ¿Por qué? Porque la sociedad también de hoy, tanto el cristianismo como la sociedad tiene una mente dividida. Porque nosotros se nos metió en la cabeza que los sagrados son los que están en los altares, pastores, sacerdotes, etcétera. Porque ellos son los sagrados. Por eso el pastor, claro, es el más santo. El médico puede ser médico, pero seguir siendo sinvergüenza. El abogado puede ser abogado, pero seguir teniendo sus tramullos raros, sus torcidos. El arquitecto se le cae la casa. No, escúcheme. Cuando usted es un cristiano corandeu, ¿qué significa? Que no hay un trabajo más sagrado. Todos los cuatro son sagrados, porque todos están delante del rostro de Dios. Porque, señores, el pastor, su trabajo es santo. El médico está delante del rostro de Dios. Su trabajo es santo. Sirve desde la medicina, tiene que hacerlo rectamente. El abogado está delante del rostro de Dios. No puede andar con torcidos raros. ¿Ya usted entiende por qué hay crisis en el cristianismo? ¿Por qué el cristianismo es tan irrelevante? Ahora, mire esto, míreme acá. Míreme el gran conflicto. Es que esto es una enfermedad seria, tan seria que no se entiende. Por eso es que los cristianos tenemos. Usted no ha visto los grandes debates de los cristianos. Pastor, eso es del diablo, eso es del mundo. Mire que nosotros mismos, ¿qué es del mundo para nosotros y qué es de Dios? Mire, para nosotros lo de Dios, ¿dónde queda? Pero ¿qué es del mundo? Por eso la política, ¿de quién es? Las empresas, ¿de quién son? Todo el diablo, ¿sí? Las empresas. Y eso que hoy en día hemos medio cambiado, pero años atrás el cristianismo, terrible. Los cristianos de hace 50 años, algunos que se convertían, no estudie, mijo, no estudie porque, mejor dicho, prepárese porque Cristo ya viene. Por eso usted todavía tiene conflicto con todas estas áreas. Por eso si hay un empresario exitoso, pero ese empresario es del diablo, pura plata. No, pastor, si alguien se mete en las artes, es más, mire lo que pasa, por ejemplo, con un artista cristiano que, mire la mente, mire. Se convierte en un gran artista, inmediatamente empieza la división mental. Entonces se convirtió, no sé, el que se haya convertido, Daddy Yankee, vamos a hablar. Daddy Yankee tiene que dejar de cantar conciertos e ir a meterse a los templos a cantar, a las iglesias. Mire el tema. Entonces, si Daddy Yankee no se mete a los templos a cantar, ¿qué concluyo yo? Que no es cristiano. Porque Daddy Yankee tiene que meterse en los, porque lo sagrado porque es que usted tiene esa guerra. Es más, tiene esa guerra tan brava que a usted le va a costar. Usted va a decir, uy, pastor, eso que usted está diciendo, pero de verdad, no, ese es un descarriado porque yo lo veo ya cantando todavía.
Porque nosotros no entendemos que el cantante puede servir desde su profesión a Dios. Y su trabajo es sagrado, no tiene que meterse en un templo. ¿Qué hacemos con Daddy Yankee metido acá? No sirve para nada acá. Yo a Daddy Yankee no lo me... Es más, si yo pudiera aconsejarlo a muchos, este soy yo, no tiene que ser usted. Claro que conmigo, yo no sé si les iría mal o buenos consejeros, pero yo a los cantantes les diría, mijo, no se meten en una iglesia. Siga cantando lo que Dios le ha dado. Cántele en los conciertos, póngale las letras que Dios le está dando, cristianas o de mensajes de valores, pero siga metido en el mundo allá. ¿Qué hacemos con Juan Luis Guerra metido cantando coritos en las iglesias? Pero usted, para que se convenza de que está cristiano, él tiene que venir de la esfera secular. Note, porque para usted allá está. Es que es una epidemia tan terrible, hermano. Eso para sacar a la gente de ahí es muy bravo. Ese aplauso suyo es raro porque usted dice, no, pastor, yo tranquilo, no se preocupe. Pero eso cuesta. Es más, mire, cuesta tanto que, hermano, no entendemos que donde Dios te ponga, tú puedes ser de influencia. Aleluya. Corandeo. Necesitamos vivir delante del rostro de Dios. Corandeo. Cuando usted está en su casa en las noches viendo internet a las 10 de la noche, corandeo. No está el pastor, no hay nadie, pero está el rostro de Dios. Eso es corandeo. Por eso Él sabe lo que yo estoy viendo a las 10 de la noche. Si yo soy un cristiano corandeo y aparece esa señora ya que me muestra media pierna, por no decir que te muestra más, ¿qué debe hacer el cristiano corandeo? Apagar esa cosa o pasar la página. Pero como tú y yo no somos corandeo, por eso es que nos quedamos viendo. Por eso es que usted vaya al trabajo político y le ofrecieron los miles de millones y los acepta, porque pastor, esa es la política. Porque tú no eres cristiano corandeo. Gracias, no eres cristiano corandeo. Es más, mire lo terrible y lo paradójico. Aquellos que quieren mantenerse íntegros, los cristianos no los apoyan, más bien atacan. Porque tú estás acostumbrado a negociar. Mire, un cristiano corandeo no vende su voto por una plata. Un cristiano corandeo no vota por dinero, vota por una ideología de reino. Pero como usted, repito, vive en las dos esferas, otra vez, apenas salga de acá, se monte a su carro y salga, usted va a hacer esto. Y enciende su chip de secular. Yo ya soy secular, en mi vida es secular, en mi empresa es secular. Dios no gobierna, en mi empresa no gobierna Dios, pastor. Esa es mi manera. En mi casa no gobierna, soy yo. No son los valores del reino, soy yo. Ahora, mire esto. ¿Por qué cuesta tanto entender esto? Porque Jesucristo no solo es Salvador, sino es Señor y Rey. Otra vez, Jesucristo no solo es Salvador. Y aquí está el núcleo final de esto. ¿Qué era lo que proclamaban los cristianos de Tesalónica? Wow, ¿qué era lo que gritaban?
Hay otro rey. No es que hay otra religión. No, ellos no están diciendo hay otra religión. Hay otro rey. Vinimos a Tesalónica a decirle a la gente de Tesalónica. Ay, gracias. Vinimos a la gente de Tesalónica a decirles que no es César, que no es Zeus, que no es ninguno de los dioses romanos. Hay otro rey y tiene nombre. Wow, grítelo. ¿Cómo se llama? Dios mío. Se llama Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, alguien le aplaude aquí. Aleluya. Pero venga. No se pierda acá en esa parte final. Aquí está el gran problema. Pastor, ¿por qué cuesta entender lo de corandeo? Ey, no se me distraiga, no se vaya por allá. No se pierda. ¿Cuál es la razón? Cuesta entender la revelación del reino por 3 enfrentamientos. Hay 3 enfrentamientos. Cuando usted recibe a Jesús como Salvador, necesita recibirlo como Señor. Pero para recibirlo como Señor, usted va a tener que lidiar con 3 enfrentamientos. Número 1, el primer enfrentamiento, ¿cuál es? Mi vida es mía versus he sido comprado. ¿Qué dice la Biblia que somos los cristianos? Voy a darle una segunda oportunidad a ver. ¿Qué dice la Biblia que somos los cristianos? Yo creo que acabemos el culto, ay, ¿verdad? Vamos a darle una tercera oportunidad. ¿Qué dice la Biblia que somos los hijos de Dios? Bueno, entonces vamos a ayudarles un poquito. Primera a los Corintios 6:20. Primera a los Corintios 6:20. Primera a los Corintios 6:20. ¿Qué dice Corintios 6:20? ¿Ah? Señores, venga, yo quiero que usted entienda. ¿Qué dice los cristianos? ¿Qué dice la Biblia que somos los cristianos? ¿Cómo le cuesta decir eso, cierto? ¿Cómo le cuesta? Señores, escúcheme lo que le voy a decir. Los cristianos somos comprados por precio. Y cuando usted compra algo, ¿qué significa? Que eso que usted compra ya no es de otro dueño, es del que lo compró. Tú has sido comprado, ¿a qué precio? Al precio de sangre. Por eso dice: glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú eres de Dios. Tu casa es de Dios. Tu familia es de Dios. Aleluya, tu vida es de Dios. Pero espere. Lindo ese aplauso. Lindo. Pero la realidad práctica, ¿cuál es? Mire el enfrentamiento otra vez. Número 1, ¿cuál es? Mi vida es mía. ¿Qué es lo que se enseña en el mundo hoy? El individualismo actual predica la autonomía. ¿Qué significa la autonomía? Que yo dicto mi propio lema. Por eso usted sabe, usted escucha las ideologías y las propuestas de muchos, ¿y qué dicen? Es mi cuerpo, es mi tiempo, es mi dinero, y yo con mi cuerpo hago lo que quiero, y yo con mi dinero hago lo que quiero, y yo con mi familia hago lo que quiero. Y eso es lo que se predica. Y hay cristianos. Ay, sí, Señor. Dios mío. Oh, Dios nos ayude. Wow. Mi hermano querido,
Hay cristianos que son cristianos el domingo, pero son ateos funcionales entre semana. Porque entre semana, de verdad, Cristo no es tu Señor. Entre semana, Cristo no es tu Señor. Porque yo manejo la vida como se me antoja. Esto es lo que se enseña en las universidades. Por eso un joven que llega al reino tiene un choque muy violento. Porque tú vas a chocar entre los valores de las ideologías del mundo y el valor del reino. La ideología del mundo nos está enseñando hoy: tú eres el dueño de todo. Haz con tu cuerpo, haz con tu vida. Si quieres ser gato, sea gato, Dios. Si usted quiere colgarse patas arriba, cuélguese patas arriba, porque esa es tu vida, tú eres dueño. Pero cuando alguien llega, encuentra otro valor. ¿Y el otro valor cuál es? Yo he sido comprado. No soy dueño, Él es el Señor de mi casa. 2. El segundo choque o el segundo enfrentamiento que tenemos es el enfrentamiento de la verdad subjetiva versus la verdad del rey. Hoy se cree que cada uno tiene su verdad. Y esto permite que el cristiano moderno ignore mandatos bíblicos que le resultan. Por eso es que el cristiano de hoy obedece a Dios hasta que no le incomode. Cuando hay un mandato de Dios que le incomoda, ¿qué dice? Pero eso no me parece. No me parece. No me parece en Dios. Se fueron. Uy, yo dije, me dejaron. Tranquilo, ya voy a acabar de aburrirlos. Yo sé que está aburrido esto, pero déjeme termino de aburrirlos, porque ya los aburrí. Ya no hay ni modo. Entonces, escúcheme. Te va bien hasta que no le incomode un valor. Cuando le incomoda, porque usted tiene su propia verdad. Pero señores, no es mi verdad. Yo tengo que ver la verdad del rey. Gracias, la verdad del rey. Y lo tercero, el tercer gran choque que va a haber es el choque entre la autorrealización versus la gloria de Dios. El individualismo de hoy busca la autorrealización como fin supremo. O sea que el fin máximo de la vida, ¿cuál es? Autorrealizarme. Por eso es que hoy, la generación de hoy, tenemos esa gran batalla. El fin máximo es la autorrealización. No importa que para lograr esa autorrealización yo tenga que hacer lo que sea. Ahora, el Señor quiere que te autorrealices, claro, pero que tú entiendas algo. ¿Lo vas a hacer por tu ego o lo vas a hacer para la gloria de Dios? Para la gloria de Dios. Porque, señores, para un siervo del primer siglo, el éxito no se medía por los grandes logros, se medía por la fidelidad a los intereses de su Señor. Aquellos cristianos primitivos eran fieles a los intereses de su Señor. Desde sus profesiones y desde sus trabajos sencillos o no sencillos, servían al Señor. Escúcheme, cuando Él es rey, tú y yo vamos a obedecer. ¿Alguien me escuchó? El cristianismo no se trata de una religión, se trata de un rey. Tú no estás en una religión, tú estás en un reino. Por eso Jesús, cuando resucita y va a ascender, capítulo 28 de Mateo, verso 18, Mateo 28, y permítame ir cerrando con unos pasajes bíblicos tremendos.
Mateo 28, 18. ¿Cómo se presenta Jesús ante sus discípulos? Jesús se acercó y les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Oiga, toda potestad. ¿Qué significa eso? ¿Quién les está hablando? No les está hablando el maestro ya. Venga, usted tiene que entender los lenguajes. Aquí es donde está el tema. Durante 3 años, ¿quién les habló? El rabí. Pero aquí no les está hablando el rabí. Les está hablando el rey. Y el rey les está diciendo, yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, verso 19, ¿qué tienen que hacer, señores? Id y hacer discípulos. Habló el rey. El rey no pidió una opinión. La gran comisión no es una opinión. Pero entonces, ¿por qué hay millones de cristianos que no cumplen la gran comisión? Sencillo, porque no está la revelación. A ver, ¿usted cree que yo estoy aquí predicando y yo estoy cansándole la vida a usted porque sí? No, es que yo tengo una orden del rey y a mí el rey no me dijo, Mauricio, ¿usted qué opina de la gran comisión? No, el rey no me está pidiendo opinión. ¿Qué es lo que me está diciendo el rey? ¿Qué es lo que está diciendo el rey, señores? Punto. No, Jesús no vino a aparecer. Venga, a ver si ustedes, ¿qué opinan? Ustedes pueden ir a predicar. Usted siente. Venga, siente. Porque el problema de los cristianos, pastor, es que yo no siento. Mire, lo más cercano al rey hoy son los papás. ¿Dónde están los papás acá? Venga, papá. Vamos a hablar de esto. Yo ya se lo he dicho alguna vez. Imagine que usted se levanta hoy y le dice a su hijo, hijo, hoy para desayunar no hubo pan ni huevo en la casa. Y allí está la tienda y usted le dice al hijo, hijo, vaya rápido allí y me compra un pan y huevo para preparar el desayuno. Y el hijo le dice, papá, no siento ir. Yo quisiera estar metido en esa casa. Yo quisiera estar metido sentadito así viéndolo a usted, qué es lo que le va a decir a su hijo. Venga, ¿cuántos papás dirían al hijo? Tal vez algunos sí, pero yo quisiera ver a la mayoría de papás que el hijo le saliera y le dijera, papá, es que yo no siento de ir a comprar huevos y pan. ¿Usted qué haría? Exacto. Es que ¿qué le diría al papá? Es que yo no le estoy diciendo que si siente. Yo le dije que usted va y me compra el pan y el huevo. Ah, pero fíjese que usted con el rey sí hace. Yo no siento. Ay, ay, ay. Romanos capítulo 14, verso 7. Colóquese en pie, por favor. Lea conmigo este texto, Romanos capítulo 14, verso 7. Romanos capítulo 14, verso 7. Leamos estos textos finales de pie. Reciba esto para cerrar. Romanos 14, 7. Mire lo que dice. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Ay, 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 gracias. Vamos, ninguno de quiénes. Pero ese nosotros, ¿quiénes son? Pues los comprados, los redimidos. ¿Habrá comprados acá? ¿Habrá redimidos por la sangre de Cristo? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Aleluya. Si usted todavía está vivo, usted vive para Él. Aleluya. Si tú vives, vives para Él. Y si morimos, pues para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos. ¿De quién somos? Del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano?
¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Escúcheme, mi querido amigo que está acá y mi hermano, yo le voy a dar una sugerencia. Usted y yo vamos a estar delante del trono. Y no es ante César, sí señores, no es ante César. Tú y yo vamos a estar ante el Señor. Verso 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Señor. Aleluya. Alguien alaba a Dios. Vamos, aplauda. Quiero decirle algo, mi hermano que estás acá. Tú vas a estar delante del Señor. Tú y yo vamos a estar delante. El evangelio no se trata de una iglesia, denominación o religión. Se trata de un rey. Y la historia, al final la historia del cristianismo es el triunfo del reino de Cristo sobre todas las ideologías, pensamientos y corrientes que hay. Cuando usted va a Apocalipsis, cuando usted salta a Apocalipsis, usted va al capítulo 11 de Apocalipsis. Véalo conmigo, así como estás de pie, multimedia, rápidamente. Apocalipsis 11:15. Y dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder. ¿Y qué? Aleluya. Y has reinado. Y se airaron las naciones. Nota el verso 18. Se airaron las naciones, no les gusta. El mensaje de reino no va a gustar ni hoy ni mañana. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y granizo. Señores, el reino de Dios va a triunfar. ¿Alguien me está escuchando? Porque toda la historia es el triunfo del reino. Tú y yo predicamos de un rey, pero para predicar de un rey tenemos que entender el reino. Mi alma alaba al Señor. Yo quiero que los diáconos alistemos el pan y la copa. Él reina. Él vive para siempre. Ahora míreme acá, iglesia. ¿Cuál es la única diferencia de este rey con cualquier otro rey? Que este rey no está esperando que usted, escúcheme, este rey no te va a obligar a que tú lo busques. No. Este rey murió y resucitó y vive para siempre. Y su triunfo está asegurado. Pero este es un reino de amor y de respuestas de amor. Los seres humanos, escúcheme,
Ey, préstele cuidado a esto. Toda ideología de gobierno. Usted vio estos días el espectro ideológico del mundo. Todas las ideologías tienen un fin. ¿Cuál es el fin? Dominar. Dominar a la gente. Cristo no. Si Cristo quisiera dominar, convertiría a la gente. A mí hay gente que me ha dicho, pastor, pero ¿por qué el Señor no cambia a la gente precisamente? Que Él no va. Él pudiera cambiarlo a usted hace rato, pero no ve la lidia que ha llevado, hermano. Lo que lo hace grande es que Él está en su trono. Y en su trono vienen los que saben reconocer que Él es rey. Y los que reconocen que Él es rey, le servirán con todo. Vamos, alábalo. Vamos, alábalo. Aleluya. Vamos, apláudale, celebra. Celebra. Él vive para siempre. Él es rey. Levantamos los elementos del pan y la copa. Te damos gracias esta mañana.